¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy en el área de matemática estaremos viendo distribución de tablas de frecuencia, histograma. Vamos a conocer un breve concepto que parte también de la rama de la matemática, que es la estadística. ¿Qué es la estadística? Entonces, la estadística es la ciencia que estudia las formas de recolectar, organizar, representar datos con el objeto de establecer conclusiones y realizar predicciones acerca del conjunto del cual se ha seleccionado datos. La estadística es descriptiva, es la que recolecta, ordena, suma y grafica datos tomados de una población. Esta parte es lo que estaremos trabajando, o sea, la parte de estadística descriptiva. Y la estadística inductiva es la que se basa en el estudio de las características de una muestra, llega a conclusiones sobre la totalidad de la población. Tabla de frecuencia. Vamos a conocer lo que es la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. La frecuencia absoluta representa el número de elementos que hay en cada clase. Es un número entero mayor o igual a 0. La frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta por el número total de datos. Toma valores mayores o iguales a 0 y menores que 1. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Esta frecuencia se interpreta como porcentaje, lo cual es muy útil. Bueno, más adelante estaremos aplicando todo lo que es esto de frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Histograma. También vamos a conocer lo que es histograma. Es un gráfico utilizado para representar datos agrupados en intervalos donde en base de cada barra indica un intervalo o clase y la altura de la frecuencia absoluta se representa entre paréntesis f, ¿verdad? Entonces nos dice que es un gráfico. Para construir, vamos a tener en cuenta, para construir un histograma se siguen estos pasos. La primera, en el eje vertical se señalan los valores de la frecuencia absoluta. El segundo se halla la marca de clase de X y el eje horizontal que se indica su valor. La marca de clase es el valor intermedio. Se halla sumando los valores del límite superior e inferior y dividiendo en ese total entre 2. O sea, al sumar la parte del límite superior e inferior, luego se divide entre 2. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el intervalo de 4 y 6, por ejemplo, de 4 a 6 años de la tabla anterior, entonces sería 4 más 6. Este es un ejemplo en donde se divide entre 2 y obtenemos 5. El tercero, se trazan las barras sin espacio entre ellas. La altura de cada barra debe ser igual o proporcional a la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase y la base y la amplitud de cada intervalo. El cuarto, uniendo los puntos medios de los extremos superiores de la barra se obtiene el polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia es ideal para visualizar mejor las variaciones de temperatura, fluctuaciones del tipo de cambio, los máximos y mínimos, entre otros. Tenemos un ejemplo. Analiza la siguiente información. Entonces vamos a proceder con un ejemplo en donde dice: para pertenecer al coro de la ciudad se convocó a 40 cantantes.
Sus edades en años son, y tenemos aquí las edades que observamos hasta 40 años, desde 17 hasta 40 años. Entonces, tenemos que agrupar, completa la tabla de frecuencia y construye un histograma. Entonces, lo que vamos a hacer es en nuestra tabla de frecuencia. Entonces, lo que agrupamos primeramente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. El primer grupo es de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. O sea, de 10 a 15 sería entonces lo que están pintadas en rojo. Y el de 15 a 20 sería entonces del celeste, del azul, y así sucesivamente van ubicándole los colores respectivos a estos edades, ¿verdad? Para poder identificar y poder sacar la marca de clase y también las cantidades del cantante. Entonces sería 12,2 sumando 10 más 15 dividido 2, 12,5. Sumando 15 más 20 obtengo 17,5. Sumando 20 más 25 obtengo dividido 2, obtengo 22,5. Sumando 25 y 30 dividido 2 obtengo 27,5. Sumando 30 y 35 dividido 2 obtengo 32,5. Sumando 35 más 40 dividido 2 obtengo 37,5. Esto pueden ustedes mismos comprobar en sus calculadoras, en donde primeramente tenemos que cargar 10 más 15 es igual, y luego dividir entre 2 para obtener 12,5. Entonces aquí ya tenemos lo que es, obtenemos los resultados que corresponde a marca de clase. Ahora vamos a proceder con cantidad de cantantes. Entonces, entre 10 a 15 tenemos entonces 6. De 15 a 20 tenemos 5. De 20 a 25, 13. De 25 a 30, 4. De 30 a 35, 9. Y de 35 a 40 tenemos 3. La frecuencia relativa, entonces esto al sumar obtenemos 40. La frecuencia relativa se divide la cantidad de cantantes dividido por el total, que sería 40. Entonces obtenemos la frecuencia relativa, en este caso es 0,15. Entre del 15 y 20, ¿cuál es la cantidad de cantantes? 5. Entonces este 5 dividimos entre 40, obtenemos 0,125. El siguiente, dividiendo con 40, el 13, obtengo 0,325. El 4, dividiendo con 40, obtengo 0,1. 9 dividiendo con 40, o sea 40 es el total, obtengo 0,225. El 3 dividiendo con 40 obtengo 0,075. Y aquí obtenemos 1, porque 40 dividido 40 es 1. Bien, para obtener la frecuencia porcentual hay que multiplicar por 100, o sea, todo lo que corresponde a la frecuencia relativa multiplico por 100. En la parte partimos del 0,15. Entonces 0,15 multiplico por 100 y obtengo 15%. Multiplicando 0,25 por 100 y obtengo 12,5%. Multiplicando 0,325 por 100 obtengo 32,5%. El 0,1 multiplicando por 100 obtengo 10%,
El siguiente también multiplico por 100 y obtengo 22,5%. El siguiente también multiplico por 100 y obtengo 7,5%. En total esto al sumar nos da 100%. Bien, entonces aquí ya tenemos lo que es un ejemplo de cómo completar la tabla de frecuencia. Bien, vamos con el siguiente. Edades de 40 cantantes. Procedemos a graficar de forma horizontal, vertical, eje vertical, en donde ubicamos la marca de clase en la parte del eje horizontal, que es 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 y 32,5 y 37,5. En el eje vertical ubicamos las edades de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Bien, entonces lo que hacemos es volver a nuestra tabla y observar cuánto es. Aquí nos indica, vamos a volver en nuestra tabla un ratito, en donde dice de 10 a 15, 12,5. Tenemos 6 cantantes, o sea, 6 cantantes tiene marca de clase 12,5. Entonces ubicamos 12,5 con 6. El siguiente es, dice 5 con 17,5. Entonces tenemos que buscar en la parte vertical, eje vertical 5 y la parte horizontal con 17,5. Entonces volvemos a graficar 17,5, que sería más o menos por aquí, y así sucesivamente. Tenemos que observar con qué cantidad de cantante va la marca de clase. Entonces aquí tenemos 22,5, este va aquí con 14, el 27,5 más o menos entre el 4 y el 6, y 32,5 va más o menos entre 2 y 4, más o menos. Tenemos las actividades de inicio, en donde dice realizo las siguientes actividades. Número 1, observo el histograma que registra los panes vendidos durante un mes en una panadería. A continuación contesto. Bien, tenemos aquí el histograma, en donde observamos que tenemos los panes que están de forma horizontal, o sea, son las cantidades de panes que se han vendido: 100, 120, 140, 160, 180, 200 panes vendidos. Bien, el A dice en cuántos días del mes se vendieron 140 panes. Aquí entonces tenemos que observar en dónde está 140, observamos aquí y observamos que está con el 8. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería en 8 días. El B dice qué cantidad de panes se vendió en el intervalo que indica mayor número de días. O sea, aquí nos indica que el mayor del número de días es 10 y el intervalo de esto sería entonces 200. Entonces se vendió 200 panes. C, ¿en cuántos días del mes se vendieron 160 panes o más panes? Bien, tenemos aquí 160 panes. ¿En cuántos días del mes? Tenemos que observar dónde nos indica esto. Entonces sería 2 en 3 días, porque aquí por ejemplo tenemos 2 y aquí sería entonces 3. Entonces es 3 días. El número 2 dice
Se realizó un estudio sobre la altura en centímetros de un grupo de jóvenes. Empleo los datos de la tabla para graficar el histograma. O sea, nos pide el hacer la tabla, luego graficar. Bueno, tenemos aquí la tabla en donde ya tenemos ya completo, o sea, tenemos lo que es intervalo de clase, marca de clase y la frecuencia. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es la altura en centímetros de un grupo de jóvenes. O sea, eso es lo que nos pide, altura en centímetros. Entonces, procedo a graficar el eje horizontal, vertical y ubicamos aquí la marca de clase y al otro lado en el eje vertical la frecuencia. Entonces 135,4, que sería más o menos por aquí, o sea, exactamente con 4. Si es 145,7, o sea, por más o menos entre el 6 y el 8, el 145. El siguiente es 155. 155,10 sería más o menos aquí, o sea, 10 con 155. El siguiente dice 165,5. Entonces este es 165 y entonces busco dónde es 5. Aquí tenemos 4, entonces más o menos por aquí va a ser 5. Entonces grafico 165,5. 175,3. Esto es un poquito más bajo, entonces sería entre el 4 y 2. Entonces 175 más o menos aquí, entre el 4 y 2. Bien, entonces ya graficamos aquí el histograma. El número 3 dice: una granja avícola produce huevos que son clasificados en 4 categorías distintas. Según sus pesos, se dan pesos en gramos de una muestra de 60 huevos, ordenados de menor a mayor. Clasifica los datos en los intervalos de clase, determina la frecuencia correspondiente a cada clase. Luego grafica el histograma empleando para ambos casos la frecuencia porcentual. Tenemos aquí los datos. Acá en la tabla en donde nos indica los huevos pequeños 43 entre 53, o sea, en peso, ¿verdad? Intervalo de peso en gramos. Mediano 53 a 63 peso en gramos. Grande 63 a 73 peso en gramos. Extra grande 73 a 83 peso gramos. Entonces la frecuencia absoluta, recordemos que era sumar 43 más 53 dividido 2 y obtenemos 14. Luego sumamos 53 más 63 dividido 2 y obtenemos 26. Luego sumamos 63, o sea, yo cargo en mi calculadora 63 más 73 dividido 2 es igual y obtengo 14. Luego vuelvo a cargar en mi calculadora 73 más 83 dividido 2 es igual y obtengo 6. La frecuencia relativa, recordemos que era dividir todo aquí de la frecuencia absoluta con el total. Entonces el total es 60. Entonces 14 dividido con 60 obtengo 0,23. Del 26 dividido con 60, 0,44. 14 dividido con 60 obtengo 0,23. 6 dividido con 60 obtengo 0,1. Y 60 dividido con 60 sabemos que es 1.
Bien, ahora para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar por 100 todos estos valores. O sea, la primera es 0,23 por 100 y obtengo 23%. El segundo es, o sea, que corresponde a mediano, 0,44 por 100 y obtengo 44%. Esto sería en porcentaje, ¿verdad? Y 0,23 que son grande, en frecuencia relativa por 100 multiplico y obtengo 23%. Los extra grande, multiplicando la frecuencia relativa por 100 obtengo 10%. Esto sumado me da 100%. Bien, entonces nos faltaría el histograma. Tenemos que ubicar el valor en donde ubicamos el peso de gramos de una muestra de 60 huevos. Graficamos de forma horizontal, vertical, el eje vertical, en donde ubicamos la clasificación de los huevos: pequeños, medianos, grandes y extra grandes. En donde ubicamos en el eje vertical los porcentajes. Podemos proceder a verificar cuánto es pequeño. Entonces observamos en la parte de porcentaje y corresponde, podemos ubicar, mirar nuevamente lo que es pequeño en porcentaje: 23%, 23, 44, 23, 10%. Entonces esto es lo que tenemos en porcentaje y esto es lo que vamos a tratar de graficar en nuestro histograma. Entonces 23, la primera es 23 que sería más o menos aquí, pequeño. Mediano, que era 44 más o menos aquí, porque aquí 42 entre 49 es, según los datos es 44. El grande, nuevamente tenemos 23, grande, y extra grande es 10%. El número 4 dice: se controló la velocidad en kilómetros por hora de los vehículos que circulan por una carretera. Construye la tabla de frecuencia a partir de los datos del histograma, luego responde la pregunta. Entonces tenemos aquí el histograma en donde observamos la que está en verde, está 60 entre 70, la roja 70 entre 80, la verde 80 en 90, el que está aquí en color uva es 90 entre 100. Bien, y aquí la cantidad de vehículos, entonces kilómetro por hora. Bien, entonces ubicamos nuestra tabla, primeramente el intervalo kilómetro por hora, que nos indica aquí que es 60 por 70, y ubicamos los datos que tenemos aquí, o sea que nos da que es 70 entre 70, 70 entre 80, y eso ubicamos aquí entre los intervalos en kilómetros por hora. La frecuencia absoluta, ¿cómo era? Era sumar y luego dividir, o sea, 60 más 70 dividido 2 obtengo 15, 70 más 80 dividido 2 obtengo 20, 80 más 90 es igual, dividido 2 es 18, 90 más 100, luego divido con 2, obtengo 14, 100 más 110 es igual, y divido luego con 2, obtengo 8, y 110 con 120 sumo y obtengo, dividido 2 y obtengo 5. Bien, en total es 80 en lo que corresponde a frecuencia absoluta. En relativa, ¿cómo era?
era dividir con el total. Entonces sería 15 dividido con 80, obtengo 0,19. 20 dividido con 80, obtengo 0,25. 18 dividido con 80, obtengo 0,22. 14 dividido con 80, obtengo 0,18. 8 dividido con 80, obtengo 0,1. 5 dividido con 80, obtengo 0,06. Y 80 dividido con 80 es 1. Y para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar todos estos valores por 100. La primera es 0,19. Por 100 obtengo 19%. El siguiente es 25%. Todo tengo que multiplicar por 100. 0,22 por 100. Obtengo 22%. 0,18 por 100. Obtengo 18%. 0,1 por 100. Obtengo 10%. El 0,06 multiplico por 100 y obtengo 6%. Total, todo este valor nos da 100%. Sí o sí tiene que dar 100%. Bien, hasta aquí la actividad de hoy. Hasta la próxima.